Nosotros estamos estudiando entonces Profetas Mayores, el libro de Ezequiel, y este es el bosquejo que yo les coloqué la semana pasada, ¿sí? Este bosquejo es un bosquejo general del libro, es como más o menos lo podemos fácilmente memorizar. Una primera parte que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 27, que habla acerca de mensajes de juicio. Solamente vamos a tener mensajes de juicio, ¿sí? en estas partes. Muchas alegorías, ¿sí? Muchas figuras, pero que van a ser figuras que nos van a ayudar a poder entender cada uno de estos mensajes que el Señor va a enviar por medio de Ezequiel. Nosotros estudiamos mucho acerca del profeta la clase anterior. La segunda parte tiene que ver con mensajes contra las naciones. Y ahora sí, desde el capítulo 25.1 hasta el 32.32, se va a dirigir no a Israel, no a Jerusalén, no al templo, no a los líderes, ¿sí? Porque en ese aspecto se va a ir moviendo el libro, lo vamos a ir viendo, sino que también se va a referir a las naciones y es las naciones vecinas, ¿sí? Y en último lugar, la tercera parte va a cerrar con un mensaje de esperanza. O sea, el capítulo 33 hasta el capítulo 48 es un mensaje esperanzador. Ahí es donde quizás podemos acelerar un poquitito más y llegar ahí al final del libro con la ayuda del Señor. Yo voy a ir tratando de ir sacando cosas muy prácticas y también lo profundo, pero necesito darle velocidad porque si no voy a necesitar unos 2 meses más. ¿Está bien? Lo que tenemos acá es una cronología, ¿sí? Para que usted más o menos pueda ubicarse, ¿sí? Nosotros estamos cercano a 600 años antes de Cristo, ¿sí? Ahí se ve claramente en este línea cronológica hacia dónde estamos, ¿sí? Y cerca también de la época donde Nabucodonosor destruye Jerusalén, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar un poquito. Voy a avanzar un poquito en estas partes. ¿Sí? Nosotros hablamos acerca de cuál era la función profética, ¿sí? Hablamos acerca de las diferentes clases de actividades proféticas, ¿sí? Hablamos acerca de los profetas que estaban en la corte, de los profetas que eran parte del culto y de los profetas clásicos, ¿sí? Eso todo lo mencioné en la clase anterior, creo que está grabado, así que si alguien puede o necesita ver, lo puede hacer sin problema. Después tenemos características distintivas de los profetas clásicos, ¿sí? El escenario que los rodeaba, los elementos característicos del mensaje profético, ¿sí? Estamos hablando de la autoridad y de la fuerza del mensaje, de la denuncia del pecado, de la proclamación del juicio divino, ¿sí? Del anuncio de la salvación. Todas estas cosas tenían que ver con el tipo de mensaje que iba a dar el profeta y por qué lo hacía. ¿Sí? Profetas clásicos, Ezequiel, Isaías, Jeremías, ¿sí? Todos los profetas que nosotros conocemos. Y esto que aparece acá es un bosquejo más amplio. Usted acuérdese siempre del bosquejo pequeño de 3 puntos. Mensaje de juicio, ¿sí? Mensaje contra las naciones, mensaje de esperanza. Pero nos tenemos que mover en este bosquejo que nos va a ayudar un poquito a guiarnos y ver que lo primero que nosotros hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 es acerca del contexto del mensaje de Ezequiel. O sea, hablamos acerca del profeta y luego nos metemos en lo que son los mensajes proféticos. ¿Sí? Esto nos ayuda entonces a guiarnos un poquito. Bueno, hemos visto ampliamente ahí el tiempo, el lugar en que le tocó vivir a Ezequiel. Hablamos acerca de la visión de la gloria de Dios, ¿se acuerda? Una visión muy, pero muy importante que, dicho sea de paso, va a aparecer nuevamente ahí en el capítulo 10. ¿Sí? En el capítulo 10 va a volver a aparecer algo similar a esto, ¿sí? Y luego vamos a tener el contexto del ministerio hacia la visión del profeta, ¿sí? Todo esto es un repaso rápido acerca de lo que nosotros vimos la semana pasada, ¿sí? Ahora, fíjese el largo del trayecto del camino desde Judá hacia Babilonia,
Esta es la idea de, de un posible camino, por ahí 620 años antes de Cristo, de cómo iban saliendo, ¿sí? Aquellas personas que eran llevadas a Babilonia. Si usted se recuerda el capítulo 1 del libro de Daniel, ¿sí? Se llevaban los más inteligentes, ¿sí? Se llevaban la parte de los príncipes del pueblo, se llevaban personas que realmente iban a utilizar y que eran los más importantes y dejaban los más pobres en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esto hacía que era muy difícil que se pudiera recuperar ese enemigo. ¿Sí? Entonces dejaba a los más pobres. De hecho, lo que pasó con el libro de Nehemías, con el libro de Esdras, todo ese avivamiento, realmente es la mano milagrosa de Dios que logra hacer eso a través de personas, porque los que quedaban no iban a reconstruir una ciudad. No había manera de que lo hicieran. Sin embargo, nosotros, si en algún momento podemos estudiar el libro de Nehemías, lo hicieron porque la mano de Dios fue buena sobre ellos, ¿sí? Así que el traslado era todo este territorio, pasando por la medialuna fértil, ¿sí? Yendo quizás ahí cruzando el Tigre, el río Éufrates y entre medio del Tigri para llegar a lo que es Babilonia, ¿sí? Y aquí es donde se sitúa la primera visión del capítulo 1, ahí junto a orillas del río Quebar. Mire lo que era el río Quebar. ¿Sí? Esta es una imagen del río. No era una gran cosa. La realidad es que si pensás en el templo, quizás podés entender un poquito más la tristeza de esta gente en ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué colgaban sus arpas? ¿Sí? Porque estaban realmente tristes. Y sin embargo, Ezequiel iba a esa orilla del río a buscar la presencia del Señor. Muy bien, ahora sí vamos a meternos entonces. Voy a pasar algunas diapositivas que eran de la semana anterior, ¿sí? Para volver a este bosquejo ampliado y decir, estamos en las partes de los mensajes de juicio y nos vamos a dedicar entonces en este momento a esto, mensajes proféticos sobre Judá y sobre Jerusalén. Voy a tratar de avanzar lo que más pueda. Así que si usted me acompaña al capítulo 4, versículo 1, vamos a hablar de acciones simbólicas sobre Jerusalén, ¿sí? Y después lo que vamos a tener es ahí la profecía sobre la destrucción de Jerusalén, que es capítulo 6 y capítulo 7 también, y vamos a tratar de avanzar ahí sobre esto. Bueno, voy a leer ahí el capítulo 4, solamente algunos versículos, no puedo leerlo todo, sépame entender. Dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás sobre ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes. Tómate también una plancha de hierro y pon un lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y sitiarás en señal a la casa de Israel. Así que va a venir un momento de mucho simbolismo. El primer símbolo tiene que ver con este asedio. ¿Sí? Fíjense que yo ahí puse un adobe. En ese adobe hay un dibujo. En ese dibujo aparece, ¿sí?, la idea de lo que él quería hacer. ¿Sí? Diseña la ciudad de Jerusalén, dice el versículo 1. ¿Sí? Diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Así que lo que aparece en el versículo 2 es muy interesante porque es el método de conquista de Babilonia. ¿Sí? Es como ellos hacían una conquista. ¿Sí? Si usted me sigue, esta es más o menos una imagen de la idea de lo que él tenía que hacer. ¿Sí? Él tenía que hacer una tablilla y sobre esa tablilla, que es un ladrillo, ¿sí?, no sé cómo lo conocen ustedes en su país, pero es un ladrillo, y sobre ese ladrillo de adobe tenía que diseñar la ciudad de Jerusalén y hacer que estaba asediada. La posición de Ezequiel era la posición de Dios. Él hacía esa posición en este momento de alegoría, de simbolismo, ¿sí? Y esa plancha de metal lo que hacía era hacer una separación, como que Dios no podía hacer nada por causa del pecado de la nación. O sea, él no iba a salir a resguardo de ellos por causa del pecado, ¿sí? Y esto iba a ser parte del castigo. Así que él les está mostrando un método de conquista
para esta nación. Ahora, fíjese que esto es una idea de lo que sería ese asedio. ¿Sí? Ellos tenían carros, ¿sí? Tenían armamento, lo vamos a ver, se menciona, tenían el animal para poder llegar y llevar lo que ellos necesitaran para hacerlo. Y esto que aparece acá ya habla de que estaban realmente preparados para hacerlo. Todo esto es algo que usted busca en historia y lo consigue y lo puede mirar y puede darse a una idea de que realmente estaban preparados para hacer lo que hacían. Por eso el versículo 2 es exacto el método y la estrategia que utilizaban cualquiera de estos reinos, cualquiera de estos imperios antiguos para poder conquistar una ciudad. Usted sabe que lo más importante para proteger una ciudad, ¿qué es? El muro. ¿Sí? Por eso Nehemías quería con tanta insistencia volver a levantar los muros. Y él dice, ¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando la casa de mis padres, dice, las puertas están puestas por el fuego y el muro está derribado? Entonces el rey le dice, ¿qué pides? Y dice Nehemías, bueno, oré al Señor, en realidad venía orando durante 5 meses, ¿sí? Y la oración era, Señor, darme una oportunidad para ir a levantar los muros, o sea, la protección. Otra historia es que ahí el rey de ese tiempo de Nehemías, ¿sí? Era probablemente el rey Asuero, ¿sí? Porque él en un momento dice, y la reina estaba a su lado, ¿qué reina sería otra que no fuera la reina Esther que le diera esa apertura para que él pudiera hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, además, un tiempo más adelante. Así que dice, tómate también una plancha de hierro, ponla, ¿sí? O sea, el pecado está haciendo una separación entre Dios y el pueblo. Así que no había manera que ellos pudieran obtener esa protección de Dios, ese cuidado de Dios, porque estaban sitiados. Así que, mire, esto va a presentar una idea de que ellos creían que Israel, o Jerusalén, mejor dicho, era inexpugnable. O sea, quiere decir, nadie la puede tocar por causa del templo. Sin embargo, no era inexpugnable si ellos habían pecado. La protección de Dios no iba a ser igual. Si acompáñeme al versículo 4, acá vamos a empezar a tener la duración del castigo. Dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad y de la casa de Israel, el número es de los días que duermas sobre él. Así que ahí aparece una palabra, maldad. Sí, esa es la palabra hebrea abón. Hay 4 palabras en el hebreo para el pecado. ¿Sí? Y cada palabra es diferente. Esta es abón y habla acerca de la perversión. Si Abón habla acerca de un pecado que es premeditado. O sea, Judá ya estaba premeditando el pecado. No era que era un accidente, no. Ellos dijeron, vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Se acuerda de Ananías Ananías y Zafira ahí en Hechos capítulo 4? ¿Sí? Ellos mintieron y convinieron en mentir. O sea, eso ya es premeditado. ¿Sí? El ejemplo es algo que vos sabés que no tenés que hacer y te pones de acuerdo con otro para hacerlo. Está mal. Estás premeditando. Bueno, este es Abón. Ese es el tipo de pecado de esta manera. Así que dice que él tenía que estar hacia un lado un tiempo y otro tiempo hacia otro lado. ¿Sí? Y dice el versículo 4, y llevarás sobre ti la maldad de ellos. O sea, la idea es que ahora ya no va a estar del otro lado de la tablilla, sino que dentro del simbolismo él va a tomar el lugar del pueblo. ¿Sí? Va cambiando la imagen, va cambiando la idea de lo que está pasando. ¿Sí? Cuando llegas al versículo 5 dice que, dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, o sea, iba a estar acostado sobre uno de los lados 390 días, y 390 días representaban 390 años. Es un día por cada año. ¿Sí? Esta idea de fechas tiene que ver con la caída de Israel y con la caída de Jerusalén. O sea, Dios estaba marcando el tiempo. Lo que ocurre después es que dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez, o sea, tenía que cambiar de posición y vas a llevar la maldad de la casa de Judá 40 días, o sea que son un día por año, son 40 años. ¿Sí? Todo este asedio era una profecía
Y él dice, yo he puesto sobre ti ataduras, o sea, no vas a poder hacer otra cosa. La idea es que es algo que está premeditado. Dios premeditó esto. Algunos escritores, algunos estudiosos dicen, Ezequiel estaba enfermo. No, Ezequiel no estaba enfermo. Esta es un simbolismo. Dios pidió que esto se hiciera de esta manera, que él se recostara primero de un lado y después se recostara del otro lado para mostrar su castigo. Y ahora vamos a ver por qué lo hizo. Dios tiene un propósito entonces para esta acción completamente premeditada. Está premeditado cada una de las cosas que nosotros vimos. Bueno, lo que él va a decir es ahora vienen las consecuencias del castigo. Claro, el castigo tiene consecuencias. Si el pecado tiene consecuencias. Bueno, ¿qué era lo que iba a ocurrir? Él dice, versículo 9, tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas. ¿Sabe lo que está haciendo? Le está dando una dieta. ¿Sí? Esta es la dieta del asedio. Es lo que vas a poder comer. Lo que quiere mostrar es que realmente iba a faltar el grano. Iba a faltar el alimento. El grano tenía que ver con la necesidad de comer lo que había. Ahora a nosotros nos ha tocado, ¿no? Diferentes tiempos en la vida, te toca comer lo que hay, no te toca comer lo que realmente en ese momento el Señor proveyó. Pero en este caso, este limitar de la comida tenía que ver con castigo. Y a veces tiene que ver con la consecuencia de nuestra mala administración, ¿no? Administraste mal, no te alcanzó el dinero, está llegando a fin de tiempo y bueno, hay que comer lo que hay. Pero acá hay una ración de alimento, ¿sí? Que la comida llegaba a 224 gramos. ¿Sí? El peso, dice, es 20 ciclos al día, o sea, son 224 gramos en un día, es muy poco, hermano. No es ni siquiera lo que uno debería de comer en una comida. Así que él está racionando el alimento. Luego está racionando la bebida, porque dice el versículo 11, y beberás agua por medida, la sexta parte de un hin de tiempo en tiempo lo beberás. O sea, él tenía que buscar la oportunidad para beberlo y solamente podía beber 1 litro de agua durante todo el día. 1 litro de agua es realmente muy poco para lo que uno debería de estar tomando, pero estaban en asedio. Era parte del castigo, así que él tenía que buscar el momento de que las personas lo estuvieran viendo. Acuérdense que todo esto es una imagen, es un simbolismo, ¿sí? Y cuando él veía que lo veían, ahí tenía que tomar, ¿sí? Porque él está actuando el asedio. Y la gente tenía que decir, ah, esto pasó por algo, ¿sí? Entonces usted me acompaña un poquito más adelante y dice el versículo 14, y dije, ah, Señor Jehová, y aquí mi alma no es inmunda. La idea es el tipo de alimento que tenía que comer y cómo lo tenía que cocer. Por eso en la imagen anterior que yo puse, voy a volver un poquito, así ahí está el perro, porque dice, lo vas a cocer en el excremento. Realmente era algo de mostrar una situación muy difícil. Es mostrar quizás la peor situación que le había tocado vivir a este hombre. Y la vida del profeta, esto es muy vívido, o sea, la vida del profeta iba a servir para poder dar toda la enseñanza hacia el pueblo. Acompáñenme al versículo 17, dice, para que al faltarles el pan y el agua, se miren a unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. La palabra espanto ahí quiere decir horror, angustia, ¿sí? Esperanza de juicio. Y cuando usted lee ahí la palabra miren, es que se van a estar preguntando unos a otros. ¿Sí? Pero se preguntaban unos a otros, ¿sí? Y él dice, bueno, se van a estar preguntando, se van a estar espantando, ¿sí? Y se van a señalar, porque dice, se van a consumir en su maldad. O sea, Dios dice, ustedes realmente se van a ir a pudrir, esa es la palabra. Ahora, qué feo cuadro, ¿no? De decir, el castigo es tanto, pero el castigo es tanto porque la dureza es tal. ¿Sí? A veces Dios nos habla, ¿no? Y nos dice una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta aquí, y nosotros no queremos escuchar. Y el Señor en su misericordia nos guía, nos muestra, y nosotros seguimos
por nuestro mal camino. Y eso lleva evidentemente a un castigo. Ahora cuando usted entra al capítulo 5, lo que hay es el destino de Jerusalén, qué es lo que va a pasar con la ciudad. Y entonces dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo y toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre la cabeza y sobre la barba, y toma después una balanza de pez y divide los cabellos. ¿Sí? La idea es que ahora hay una imagen, y esta imagen es el profeta rasurado y el profeta completamente afeitado. Usted sabe que un judío no hacía esto, o sea, un judío no tenía este look. ¿Sí? Un judío realmente tenía su barba larga y no se afeitaba o no se rasuraba su cabeza. De hecho, tampoco podía pasar una navaja sobre la cabeza de un nazareo, acuérdese de Sansón. ¿Sí? Así que realmente esto era también una señal. Dice el versículo 4, y tomarás otra vez de entre ellos y los echarás en medio del fuego. O sea, él se tenía que rasurar, tenía que dividir los cabellos y luego tenía que meter ahí los cabellos en el fuego, ¿sí? Y todo esto era estratégico, ¿sí? Todo esto era planeado por Dios. Así que dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. ¿Usted quiere entender cuál es la alegoría de los cabellos? Versículo 5 le explica. ¿Sí? Esta es la diferencia del libro de Ezequiel con otros libros. ¿Sí? Que usted va a leer el libro de Ezequiel y va a encontrar una simbología y después va a encontrar una explicación de qué era lo que estaba haciendo. Así que no es muy difícil de poder entender. Él está explicando la alegoría. Entonces así ha dicho Jehová, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones, de las tierras de alrededor de ella, y ella cambió. La realidad de esa palabra cambió, se rebelaron. Ellos se rebelaron, ¿sí? Cambiaron mis decretos, cambiaron mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos. La idea de desechar los decretos es, ellos no están tomando como reglas o como normas civiles o religiosas. Lo que ellos están haciendo es lo que dice después, y no anduvieron en ella, o sea, no los tomaron en cuenta. ¿Saben cuál es el problema? Es no tomarlo como norma de conducta. ¿Sí? Nosotros somos muy religiosos o muy rectos en guardar el precepto, y somos muy buenos enseñando doctrina, pero a veces somos herejes en conducta, y eso es durísimo. O sea, guardamos todo lo que la Escritura dice, o sea, enseñamos, aprendemos, memorizamos, guardamos, pero a la hora de vivir estamos en contra de la palabra. Y esto le pasaba al pueblo de Dios. Ellos tenían toda la enseñanza, tenían el templo, tenían los profetas, tenían los sacerdotes, tenían la gloria, pero se habían quedado sin nada. Como yo les dije en el capítulo 1, podés estar sin templo, pero no sin gloria. Y esta nación se estaba quedando sin gloria. Porque capítulos más adelante van a pasar los versículos más tristes quizás de toda la Biblia. ¿Sí? Te quedaste sin gloria. ¿Sí? Te desechó. Así que dice el versículo 8, fíjese la expresión, he aquí yo estoy contra ti. ¿Sí? He aquí yo estoy contra ti. El versículo 9, y haré en ti lo que nunca hice jamás, y haré cosas semejantes a causa de todas tus abominaciones. La palabra abominaciones ahí es idolatría e inmoralidad. Esa es la expresión. Así que por eso los padres comerán a los hijos. Está hablando de canibalismo. Esto, hermano, es lo que pasa en un asedio. Cuando empieza a faltar el alimento, pasan cosas terribles. La desesperación del hombre hace mostrar o hace exhibir lo peor del corazón del hombre. ¿Sí? Y tal es el punto de que se comen a sus hijos. Ahora, la situación y el escenario es terrible. El simbolismo es de lo que iba a suceder. Así que ellos tenían que estar mirando de qué era lo que iba a ocurrir. El versículo 11 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré, yo también, y mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo
misericordia. La palabra ahí, yo te quebrantaré, es una evidencia de que Israel estaba, mejor dicho, la casa de Judá, porque Israel ya lo había pasado, Judá estaba perdiendo la protección de Dios. Te quebrantaré. O sea, es Dios ya diciendo, yo voy a tomar papel en todo este asunto y yo te voy a quebrantar. Ahora, imagínese aquel Dios que dice Gesed, ¿no? Todo el amor, toda la fidelidad, todo el cumplimiento del pacto, ¿no? Diciendo yo perdono, hablando acerca de la longanimidad de Dios, o sea, hablando acerca de que Él perdona el pecado sobre los padres, sobre los hijos, hasta la cuarta generación. Y llega a este punto y dice, yo no voy a perdonar. ¿No? La idea es, realmente es como que se llegó al cúmulo de la paciencia de Dios. Dice el versículo 13, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. O sea, es el castigo va a aplacar el enojo. Y sabrán que yo soy Jehová, y he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Realmente es Dios que está disgustado. Y Él está disgustado y Él va a castigar. Dice, te convertiré en soledad, versículo 14, en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, los ojos de todo transeúnte. Serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones. Ahora, yo quiero hacer rápidamente que usted me recuerde solamente que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, esto es el pacto abrámico, le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La idea es que Israel tenía que ser de bendición para todos. ¿Sí? Ahora, cuando llegamos a este versículo, dice, ustedes fallaron al propósito. Porque en lugar de ser bendición a las naciones de la tierra, ustedes se convierten en soledad y en oprobio entre las naciones. Y van a ser oprobio, escarnio y escarmiento y espanto a las naciones. Cambiaron el propósito. Ahora, qué triste que nosotros no cumplamos el propósito de Dios y lo cambiemos completamente y caigamos en este problema. Ahora dice el versículo 17, envié pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que los destruyan, pestilencia, sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada, Jehová ha hablado. Está decretado, está decretado. Así que lo que sigue ya no son la destrucción sobre Judá, sino que Dios empieza a ir un poquito más cerca, y ahora va a hablar, capítulo 6, acerca de Jerusalén. Así que empieza en lo extenso y cada vez se acerca más, y se acerca más, y se acerca más, ¿sí? Y va a llegar hasta el templo. Y a tal punto que se va a meter en los atrios, y a tal punto que se va a meter dentro del templo, en el lugar santo, y va a ir hacia el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Israel realmente y Judá se habían alejado de Dios. Así que comienza el capítulo 6, y me acompaña ahí en su Biblia, y dice profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel. Ahora, la idea geográfica es la zona montañosa. Y usted me va a entender cuando yo le diga por qué la zona montañosa. Porque la zona montañosa, hermano, son los lugares de adoración pagana. En las montañas se metían los ídolos, eran los lugares de adoración. Así que Israel había copiado los de las naciones y se había equivocado, y entonces dice el versículo 3, y le dirás a los montes de Israel, oí palabra de Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré, y ahí aparece la palabra, vuestros lugares altos. Así que todos los lugares de adoración pagana iban a ser destruidos. Dios no quiere que usted trate con alguno de sus lugares altos, personales.
Dios quiere que lo saque todo. ¿Usted sabe cuál era la idea o la orden que Dios le dio a Saúl, no? Él tenía que ir a Amalek y lo tenía que destruir. ¿Qué hizo Saúl? Los dejó. Y el pueblo de Israel lo hizo continuamente esto. Amalek en la Biblia es la carne, así como Egipto es símbolo del mundo. ¿Sí? Así que era no dejarlo vivo. Vos no podés dejar vivo a la carne. ¿Sí? No podés dejar lugares altos. No podés dejar lugares de adoración. Así que comienza desde el versículo 1 hasta el versículo 7 el juicio contra la idolatría de Israel. El versículo 4 dice, vuestros altares. Eso es cada sacrificio. Cada sacrificio. Altares son sacrificios. ¿Se acuerda usted de la vida de Abraham? Abraham era un hombre que hacía altares a Dios. Era un hombre de adoración. Sí, pero de adoración en la fe, de la adoración correcta. Bueno, estos altares eran de apostasía, eran altares de perversión, ¿sí? Eran describir el pecado de idolatría. Dice, vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. O sea, yo voy a rodar, fíjese la idea literal de esto, yo voy a rodar a los muertos como se rueda el estiércol. O sea, realmente todo esto era basura delante de Dios y Dios no lo quería permitir. Estamos en un momento de que Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios amoroso, que es un Dios de gracia, pero es un Dios que castiga. Es un Dios santo que no va a permitir estas situaciones y realmente va a hacer justicia delante de su pueblo. Así que la destrucción de los lugares de culto, el versículo 6, donde quiera que habita serán desiertas las ciudades. ¿Sí? Usted llega ahí al versículo 8, dice, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos sobre la tierra. O sea, va a quedar un remanente, va a quedar un remanente. Y los de que vosotros escapen de esto se acordarán de mí entre las naciones a las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de tu corazón fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos de fornicación tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos. O sea, los que quedaban cautivos iban a decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto tenía que servir como una enseñanza de que realmente se habían equivocado. Acá tenía que haber una reacción emocional. A Dios le causó dolor. Y tenía que haber una reacción emocional de parte del pueblo. Dice, se avergonzarán de sí mismos. ¿Saben cómo es esto? La imagen es esta, hermano, miren. Usted tiene a sus hijos chiquitos, o los tuvo, algunos quizás ya sus hijos están grandes como los míos, y de repente los hijos hacían alguna travesura y nos dejaban en mal delante de los hermanos, ¿no? Y uno los llamaba y le decía, vení, vení, vení. No, portate bien. No puedes estar gritando, no puedes estar corriendo, no puedes estar saltando, no, acá no. Lo apercibía. Pero el nene, usted sabe, son chiquitos y no, todo el escándalo y todo, ¿eh? Y uno trata de apercibirlos. Bueno, esa vergüenza de que ellos no pueden obedecer, de que ellos no hacen las cosas como el padre les dice, es la vergüenza que iban a tener que sentir los que estaban cautivos. ¿Sí? Dice el versículo 10, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les habría de hacer este mal. Hay una nueva comprensión. Es un conocimiento íntimo y directo. Porque esto es lo que tiene que causar la disciplina, hermano. Estaba en una iglesia por algunos años ahí en México, y llego a la iglesia, había muy poquitos hermanos, había unos 20 hermanos, pero resulta que la lista de miembros era como de 60. Y digo, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Acá hay algo que ocurrió. Entonces empecé a visitar a los hermanos, ¿no? Y les llevaba un estudio que yo daba los martes y les regalaba, lo hacía impreso y lo llevaba al negocio, el trabajo donde estaba el hermano. Y bueno, oraba con ellos y empezaron a llegar. Y me sorprendió
un hermano que llegaba y se sentaba en el último banco del auditorio, del templo, ¿no? Y decía, ¿por qué en el último lugar? Digo, hermano, vente más adelante. Y un día se me ocurrió preguntarle, y digo, hermano, ¿por qué no te vienes más adelante? Y él me decía, hermano, me siento acá atrás porque acá atrás está el banco de los disciplinados. No. Sí, dice, la gente que se disciplina se tiene que sentar en el banco de atrás. Y le digo, hermano, te hago una pregunta. Le digo, ¿cuántos años hace que estás disciplinado? Y me dice 7. O sea, la disciplina no está cumpliendo su propósito, porque el propósito de la disciplina es la restauración, ¿sí? Y el aprendizaje. Y es el apercibimiento para nosotros que no hemos pasado por esa disciplina. Así que realmente no había una enseñanza. Bueno, la idea de esto es eso, que ellos pudieran ver el sufrimiento, pudieran ver el castigo y que ellos se avergonzaran y comprendieran por qué Dios había traído todas estas cosas sobre su lugar. Y decir, bueno, no nos tiene que pasar de esta manera y tener temor. Cuando usted va al libro de Primera de Corintios, dice que todo lo que le pasó a Israel es como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Dice, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no nos alejemos de Dios como ellos se alejaron, para que no nos quejemos como ellos se quejaron. O sea, todo tiene que ser un aprendizaje. Así que usted llega al versículo 11 y dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos. O sea, esto es un gesto de burla o de victoria. ¿Sí? El que esté lejos, dice el versículo 12, morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá espada, el que quede será asediado y morirá de hambre. O sea, no va a haber escapatoria cuando realmente hay un error. Dice el versículo 13, por ahí por en medio, dice, en todas las cumbres de los montes y debajo de todo árbol frondoso, la idea es que había una adoración de la fertilidad. Esto era muy común en Mesopotamia, era muy común en la medialuna fértil, se adoraba de esta manera. ¿Sí? O sea, cuando había una bendición, esa bendición tenía que ver con el culto a la fertilidad. Ahora Israel estaba cayendo en toda esta apostasía. Dice el versículo 14, y extenderé mi mano contra ellos donde quiera que habitar en la tierra más asolada, devastada que el desierto hacia Deblat, y conocerán que yo soy Jehová. La idea de esa expresión es del desierto hasta Deblat, es como la expresión desde Dan hasta Berseba, o sea, quiere decir toda la extensión de la tierra. Toda la extensión de la tierra iba a ser juzgada. ¿Sí? Este es el propósito del castigo. Él quería que aprendieran. Quería que entendieran por qué es el castigo. El castigo no es para que murmuremos. El castigo no es para que un hermano le diga al otro, ah, mirá, viste, lo disciplinaron a tal hermano, ah, sí, seguramente hizo algo, no, no es para eso. El castigo es para que nosotros podamos aprender, para que quede un apercibimiento para nosotros mismos, que quede una advertencia y que podamos aprender de eso. Ahora llega el capítulo 7, voy a ver si puedo avanzar un poquito en la presentación, y lo que usted va a encontrar no solamente son los fundamentos del juicio, sino que en el capítulo 7 es la ejecución del juicio. Ahora el juicio realmente iba a ser ejecutado. Y fíjese que acá es como que cada capítulo es como que se va acabando el tiempo, se va acabando el tiempo, se va acabando el tiempo de qué? De arrepentirse. El tiempo de decir, bueno, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que ser distintos. Entonces llega el capítulo 7 y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor de la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Esto es parte de la seriedad de la conducta de pecado. Ellos realmente estaban errando. Ellos realmente estaban en una situación complicada. Estaban lejos. Habían errado a toda la situación. Y entonces dice, mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Así que versículo 1 al versículo 4, el juicio está anunciado. Desde el versículo 5 al versículo 11, el juicio es inminente.
¿Qué quiere decir que es inminente? De que va a llegar. ¿Sí? No, no va a haber tiempo para otra cosa. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal. La palabra mal que viene es la palabra desgracia o la palabra desastre. Si realmente va a ser una situación difícil. El versículo 7 me encanta, dice, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene. Voy a traducir esto, voy a parafrasear esto. Tenés turno. Tenés turno. Ve que uno va y le dice al médico, necesito que usted me atienda y saca un turno. Usted quiere ir al banco y quiere que lo atiendan y saca un turno. Bueno, acá dice, este es tu turno. Es el turno de juicio, el turno del castigo. O sea, este es un tiempo que está fijo para esta acción. El tiempo viene, cercano está, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Así que llega el castigo y el castigo llega, ¿sabe por qué? Por falta de respuesta. Cuando nosotros en nuestra vida no tenemos respuesta espiritual ante lo que Dios nos muestra, ocurre lo que le ocurre aquí a esta ciudad. Dice, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Ahora, preste atención a que dice, te voy a juzgar de acuerdo a tus caminos. Dios no es injusto. Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Y nosotros tenemos que mostrar responsabilidad ante lo que hemos hecho también. Así que llega el versículo 10 y dice, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Quiere decir, se ha sacado a luz. Y cuando dice ha florecido la vara, quiere decir, Babilonia es el instrumento de tu castigo. Esto que está ocurriendo, este asedio, es porque Babilonia es el instrumento que Dios va a utilizar para castigar a la nación. Así que Dios dice, ha brotado el orgullo. Israel se ha equivocado. Versículo 11, perdón, hasta el versículo 22 es todo el alcance del juicio. Y si usted pone atención a cada uno de los versículos, no podemos leerlos todos, pero dice, por ejemplo, versículo 11, la violencia se ha levantado en vara de maldad, ¿sí? A toda la multitud, o sea, la idea es que nadie va a quedar exento, ¿sí? Y miren ni lo que queda exento, dice el tiempo ha venido, se acercó el día de la compra, dice, no se va a alegrar y el que vende tampoco, también va a llorar ahí por la ira, porque la ira está sobre la multitud, o sea, Dios iba a tocar el comercio. Versículo 12, versículo 13, toca el comercio. La ira es contra la actitud de ellos. ¿Cuál era la actitud? La actitud era de que ellos creían que su abundancia provenía de lo que ellos hacían. Sí, yo he visto mucha gente, muchos hermanos durante muchos años decir, mis manos me han servido. Y eso quiere decir, o sea, toda la abundancia, todo lo que he logrado ha venido de lo que he hecho. No. Dios nos dio bendición y nos dio la posibilidad de lograr tantas cosas, nos dio muchísimas capacidades, pero la bendición viene del Señor. Y el Señor da. Cuando Job pasó por ese momento de dificultades, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Si él tenía un concepto correcto de que lo que él tenía o lo que no tenía era porque Dios había determinado de esa manera, entonces él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y nuestra actitud debería de ser esa. Bueno, aquí había un problema en cuanto al comercio, de que ellos creían que toda la abundancia había sido porque ellos eran muy buenos o eran muy inteligentes. Ahora luego el versículo 14 dice, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no va a haber quien vaya a la batalla. Versículo 14 y 15 está hablando acerca del ejército. ¿Cuántas veces Dios le dijo a su pueblo, no confíen en sus carros, sino confíen en sus caballos? ¿Cuántas veces Dios les dijo, ustedes tienen que confiar en Dios, estad quietos y sabed que yo soy Dios? Y que la victoria iba a venir por lo que Dios iba a hacer. Pero sin embargo llega un momento de que no va a haber quien les defienda. No va a haber quien salga a defenderlos. Ahora,
Versículo 16 habla de la única posibilidad que ellos tenían y no va a haber posibilidad de escapar. Porque alguien dijera, bueno, si vamos a estar asediados, si Dios no nos va a defender, si el comercio no nos sirve, si el ejército no nos sirve, vámonos, escapemos. No tenés posibilidad de escapar. No hay manera de escapar. ¿Sí? Dice el versículo 16, si los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. O sea, no va a servir escaparse porque los va a seguir el miedo. Los va a seguir esta situación, dice, y los va a seguir, se van a seguir de celicio, de vergüenza, ¿no? Es interesante porque el versículo 19 va a hablar acerca de que las riquezas tampoco los van a salvar. Si ves, las personas que tienen dinero creen que el dinero para todos les sirve. Bueno, en este caso tampoco va a servir para esto. Realmente el castigo iba a llegar. ¿Y por qué iba a ocurrir? Porque el versículo 20 dice que ellos habían dado sus joyas a los ídolos, o sea, se habían vuelto algo que era para Dios, lo habían utilizado de una manera equivocada. ¿Sabe cuándo hizo esto Israel? Israel hizo esto cuando salió de Egipto. Yo le pregunto, ¿cómo salió Israel de Egipto en cuanto a su situación económica? ¿Cuál era la economía de Israel cuando salió de Egipto? ¿Cómo salió? Usted se va a poner de acuerdo conmigo en que salió rico. Porque los egipcios, con tal de que ellos se vayan, dice que le empezaron a dar del oro ¿no? Y váyanse y sus ropas, pero váyanse, no los queremos acá. Entonces Israel sale de Egipto rico y se va hacia los shoppings que había en el desierto a gastar todo el dinero que Dios les había dado. No. Entonces todo el dinero que ellos tenían, ¿para qué era? ¿Para qué era el oro que llevaban? Era para el templo. Era para la adoración, era para el tabernáculo, era para cada uno de los utensilios. ¿Y en qué lo usó Israel? Lo usó para hacer un becerro de oro, hermano. Entonces se equivocó. Lo utilizó de una manera inadecuada. Bueno, acá vuelve a pasar lo mismo. Ellos toman algo que Dios le dio para el servicio y lo utilizan de una manera equivocada. Y cuidado que no nos encontremos nosotros en utilizar los recursos de Él para cosas nuestras. Ojo, está bien que cada uno de nosotros no pase necesidad, no estoy hablando de eso, pero está mal que nosotros no estemos obrando juntamente con Dios para el alcance y para lo que Él quiere lograr, para lo que es la obra de Dios. Bueno, acá realmente todo se había vuelto impuro porque era inaceptable delante de Dios la manera en que ellos estaban obrando. Versículo 21, versículo 22 y versículo 26, él habla acerca del templo. Si él dice, y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto. Ese es su templo, el lugar secreto era el templo. Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. La idea es, van a entrar ladrones. Así que de ahí en adelante van a entrar, versículo 24, traeré a los más perversos de la tierra, versículo 26, quebrantamiento vendrá, o sea, viene una ruina y viene un desastre, ¿sí? La palabra quebrantamiento es como en el libro de Job, a tal punto, viene un tiempo de quebrantamiento y de desastre, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo, o sea, no va a haber más respuesta. ¿Por qué? Porque Dios ya habló, hermano. Porque Dios ya dijo lo que tenía que decir y el pueblo no escuchó. Porque ya no había más palabras para ellos. Este es el alcance del castigo, versículo 26 y 27. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, porque realmente entramos en un momento de dolor. Y vamos más hacia adentro. Y vamos a ir al capítulo 8, porque habla acerca de lo que ocurría en el templo. Si había un lugar que tenía que escapar de toda esta profanación, era el templo. Si hablamos acerca de, bueno, Judá estaba pecando, sí, está bien, había pecado en Judá. Jerusalén tenía pecado, bueno, Jerusalén está bien, tenía pecado. Pero el templo, porque cualquiera de ellos podía haber dicho, no, el templo está libre.
Es más, ¿por qué estamos nosotros en el exilio? ¿Por qué estamos nosotros castigados si el templo está bien? Si en el templo está la santidad de Dios, la gloria de Dios, bueno, hermano, la gloria de Dios no quería estar más en el templo. Porque la gloria de Dios estaba con su pueblo también en el cautiverio. Porque le aparece a Ezequiel en el capítulo 1 y le dice, mi trono es un trono móvil, yo estoy en todos lados, no estoy solamente en el templo. Y la gloria de Dios se va a tener que elevar. ¿Por qué? Porque hay abominaciones en el templo. En el templo, sí, en el templo. Como lo hay en otros lugares. También ahí ocurren las abominaciones. Y el versículo del 1 al 4 lo que hace es hacerle solo un prólogo de cómo ocurrió esta visión. ¿Qué era lo que estaba sucediendo antes de que viniera esta visión? No me quiero exceder del tiempo, creo que faltan unos 4 minutos. ¿Está bien, hermano? ¿Hermano José? ¿Sí? Ok. Vos ahí me haces así y yo te veo desde acá. Y entonces dice el versículo 1, dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Presta atención a que la condición del cautiverio era una condición de que cada uno tenía su casa. ¿Sí? Nosotros no nos imaginamos un cautiverio de esta manera, ¿no? Pero ellos vivían en un tipo de colonia, ellos estaban en su casa, Ezequiel estaba en su casa, los ancianos estaban ahí cercanos a Ezequiel. Algunos estudiosos dicen que probablemente iban a buscar algún consejo o alguna explicación de las cosas que estaban sucediendo, o quizá querían alguna explicación de las alegorías de Ezequiel. Y esta visión ocurre 14 meses después de que él se rasurara la cabeza. O sea, había pasado un tiempo prudencial, el pelo de Ezequiel ya había crecido, y dice, y estaba yo sentado en mi casa con los ancianos, y allí se posó, o sea la idea es, vino repentinamente, la presencia de Dios cayó sobre él, dice, vino sobre mí la mano de Jehová, y miré, y aquí una figura que parecía de un hombre desde sus lomos para abajo, y parecía resplandor, y el aspecto, recuérdese de estas palabras, semejanza, aspecto, resplandor, era como parecía, si él realmente está tratando de explicar con sus palabras lo glorioso de lo que estaba viendo. Y entonces dice, y aquella figura me extendió la mano y me tomó por las quejas de la cabeza, o sea, lo agarró de los pelos, sí, lo agarró de los pelos, porque ya habían crecido, y lo llevó, dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, ¿sí? Y la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, estaba desde la habitación la imagen del celo, o sea, la imagen que provoca a celo, ¿sí? Probablemente la imagen de acera. Dice, y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Siempre me sorprende esto. Este hombre era un hombre que escuchaba la voz de Dios y podía reconocerla. Y este era un hombre que veía la gloria de Dios y decía, esto es la gloria de Dios, y lo conozco. Sí. Él dijo en el capítulo 1, esta es la imagen, esta es la visión de la gloria de Dios. Este es el trono de Dios. Y cuando Dios habló con él y le dijo, ¿se acuerda? Capítulo 3, ven, vamos a salir al campo. Él dice, y esa era la voz de Dios, que él me dijo, sal al campo y hablaré contigo. Y ahora dice, esta es la voz de Dios, esta es la gloria de Dios, y esta es la misma visión que yo vi cuando él me dijo, salgamos al campo. Así que evidentemente él cierra un grupo de visiones que hasta el capítulo 11, y él estaba ahí, ellos estaban, perdón, no él, sino ellos estaban entregados a la idolatría, porque me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos, y alcé mis ojos, y lo que vi es la puerta del altar, aquella imagen del celo hasta la entrada, o sea, dentro del templo, dentro del atrio, estaban en idolatría. Habían perdido ahí el lugar de adoración. Y él dice, estaba el celo hasta la entrada,
Dice, ¿qué es lo que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? O sea, el propósito era alejar la presencia de Dios de ese lugar. Hermano, esto es una locura, porque este es el lugar de Dios. Este es el lugar del santuario del Señor, sin embargo lo querían alejar. Así que en primer lugar estaba ahí la imagen del celo, era el primer pecado. El segundo pecado aparece ahí, versículo 7 hasta el 13, y es el pecado de adoración oculta. Ahora, ¿cuánto pecado de ocultismo? Pero no ocultismo en el sentido de la magia negra, y no. Ocultismo de creer que en lo oculto el Señor no te ve. Ocultismo de ese, dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. ¿Sí? Él está mirando por el medio de un lugar y dice, había una rendija y yo estaba mirando en la rendija. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta, y me dijo, entre y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Cuando él le dice, entra, él entra en una cámara dentro del templo, es la cámara de aquellos sacerdotes, y entré y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias, estaban todos los ídolos egipcios, hermano. Todos los ídolos egipcios estaban en ese lugar, abominables, todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared. ¿Saben cuál es la debilidad de Israel? Egipto. El mundo siempre ha sido la debilidad de Israel. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su lugar oculto? ¿Cuál es su cámara oculta? Porque acá la cámara oculta salió a la luz. Y dice que había 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y estaba Zacarías, que Zacarías aparece ahí como el secretario del rey. O sea, Dios está atento. Y la postura que ellos tenían, según el versículo 11, era una postura de servicio, o sea, estaban sirviendo a todas las imágenes. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, o sea, están a oscuras? Aquellas que están ocultando. Y dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, ellos creían que a causa del exilio Dios no estaba en ese lugar. ¿Se acuerdan? Porque ellos creían que era Jerusalén inexpugnable a causa del templo. Sin embargo, ellos estaban pecando. Así que ellos dicen, bueno, la excusa es Jehová no está. La excusa es Dios no nos ve. Y como Dios no nos ve, podemos hacer lo que sea. La presencia de Dios es garantía de seguridad. Sin embargo, no había seguridad para ellos porque ellos realmente se habían apartado. Tercer pecado, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. El tercer pecado son las mujeres que lloran a Tamuz. La idea es esta Istar. Son criadores de ganado, son agricultores. Tenía que ver con un culto pagano. Si tenía que ver con un culto de una deidad babilónica que se había metido ya dentro del templo. O sea, realmente esto es estar buscando algún dios para adorar. O sea, por si les quedaba alguno que no lo habían hecho de los babilonios, ahora vamos a agarrar, perdón, de los egipcios, ahora vamos a agarrar los babilonios, alguno que nos escuche. Sin embargo, tenían al Dios verdadero que les escuchaba y le habían dado la espalda. Y dice el cuarto pecado, dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada, este es el lugar de la confesión, entre la entrada del templo de Jehová, o sea, estamos hablando del lugar santo, y dice 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol. ¿Sí? Y se postraban hacia el oriente, esto es el culto solar. Ahora, sacerdotes que debían de guardar y de guiar al pueblo en la adoración están mostrando que ellos están adorando al sol, es el cuarto pecado. Y están ahí vueltos rechazando
a Dios y eligiendo al pueblo, perdón, eligiendo al sol. Por eso es esa postura, espaldas hacia el templo. Y el templo está aquí, y yo estoy mirando al sol, y estoy en rechazo directo hacia la voluntad de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios quiere de mí. Y dice el versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen, después que han llenado de maldad la tierra? Dice, ellos trajeron la violencia, no yo. Toda esta violencia, todo esto que va a suceder, todo este castigo, todo esto lo trajeron ellos. Hermano, el mundo ha traído toda la destrucción que ha traído. El hombre con su pecado, el hombre con su rebelión, el hombre... Y la gente culpa a Dios. La gente le dice a los cristianos, pero Dios no hace nada. Ellos son culpables. El hombre es culpable de todo lo que está ocurriendo. Así que él tenía que ver con los ojos el pecado del pueblo. Dice aquí que aplican el ramo a sus narices. Ellos están ahí ofrendando de una manera, ofendiendo de una manera intencional a Dios. Y entonces dice, versículo 18, pues también yo procederé. La idea es, Dios va a actuar con furor y no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Dice, gritarán a mis oídos. La idea es que ellos van a tener una actitud y una convicción de fuerza, de grito, de clamor, pero va a ser en vano. ¿Se acuerda usted de los profetas de Baal y los profetas de Acera ahí en el Monte Carmelo con Elías? Elías le decía, griten un poquito más fuerte porque quizás está de camino y no les escucha. Bueno, la expresión es la misma. Ellos gritaban y bailaban y se cortaban y no pasaba nada porque era un Dios que no escuchaba. Sin embargo, a la oración de Elías, Dios respondió y descendió fuego del cielo porque Él es el Dios verdadero. Israel decidió darle de espalda a Dios y empezar a adorar a otros dioses, idolatría. Hermanos, idolatría es colocar en la posición de Dios cualquier cosa que no sea Dios. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos en el lugar de Dios? ¿Qué es lo que colocamos nosotros en el lugar de Dios? Mire, yo no tengo tiempo para desarrollar el capítulo 9, lo voy a dejar acá, pero dice el versículo 1, y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. O sea, ya este es el momento del castigo. Este es el momento del castigo. Ellos están gritando por misericordia, ¿eh? Y Dios dice, no, ya está. Yo grito y digo, Él está llamando el castigo. Dios está gritando y dice, viene el castigo. Y el versículo 3 dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. La idea es, la gloria de Dios se eleva del templo. Y lo que se traslada es ese trono móvil que aparece en el capítulo 1 de Ezequiel. O sea, sale del templo porque este lugar estaba profanado, Jerusalén estaba profanado, Judá estaba profanado y aparece con su pueblo en el cautiverio. En medio de todo este castigo, en medio de todo este dolor, en medio de toda esta situación, aparece la misericordia de Dios acompañando a su pueblo en medio del cautiverio. Y diciéndole al pueblo que está en el cautiverio, ¿ven lo que pasó en Jerusalén? ¿Ven lo que ocurre en el templo? Aprendan a obedecer, aprendan a hacer las cosas correctas. Hace unas semanas atrás, salgo de mi casa, fui a una conferencia ahí en otro estado, y tuvimos que manejar varias horas. Estuve 9 horas manejando y venía con mi familia. Cuando salgo de casa, les digo a mis hijas, los cinturones. Sí, papá, sí, papá. Ya se imagina, ¿no? Vamos de camino, fui y prediqué, al otro día saliendo, hija, los cinturones, sí, papá, ok. Llego a una parte, estábamos en una parte de ripio de curvas, caminos en altura, aquí en el centro del país.
y me detiene la policía solamente para verificar documentos y demás. Le doy los documentos y me dice, ¿puedes bajar el vidrio de atrás? Sí, claro. Bajo el vidrio de atrás y me dice, su hija no trae cinturón. Me doy vuelta para atrás y digo, ¿quién? Y me dice, necesito los documentos del vehículo. Bueno, va el documento del vehículo, vuelve otra vez y me dice, discúlpeme la demora. Y le digo, no se preocupe, le digo. Discúlpeme usted que estas niñas que están atrás son desobedientes y no... Le digo, ¿podría usted explicarles por qué necesitan el cinturón de seguridad? Y ahí bajo el vidrio trasero. Y el policía dice, en primer lugar, porque tienen que obedecer a su papá. En segundo lugar, porque corre riesgo su vida. Hermano, esta es la lección. Hay que obedecer. ¿Es fácil obedecer? No. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Es una bendición para nosotros, es protección para nosotros, es paz, es evitarnos todo esto. Hermano, estuve casi 45 minutos hablando de un desastre que se podía haber evitado si Israel cumplía el propósito de Dios, bendecir a todas las naciones, proclamar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, anunciar las virtudes, que la fama de Dios corriera por todas las naciones. Ese es el propósito de Dios. Sin embargo, lo que corre es el oprobio, lo que corre es la vergüenza de decir, mirá, che, la ciudad de Dios, mirá cómo está la ciudad de Dios, mirá cómo está el templo de Dios. Esto es triste, por causa de desobediencia, por causa de ocultar y de jugar y no prestar atención a las advertencias del Señor. Hermano, yo tengo que terminar acá, hemos avanzado varios capítulos ahora sí, y espero avanzar algo más el próximo miércoles, pero les agradezco ahí por la atención y por el tiempo que han dispuesto para poder estudiar la palabra de Dios.